Los fifís se van a arder, pues Rusia y China, entre otros países, están respaldando a Andrés Manuel López Obrador en no intervenir en contra de Venezuela, ya que Estados Unidos, como ya bien sabemos, están tratando de atacar militarmente al país venezolano. ¿Por qué? Porque tiene grandes reservas de petróleo y grandes reservas de oro, las cuales no se las han querido entregar a Estados Unidos en todos estos años. Y a la hora de que Estados Unidos fracasó en Siria, retiraron a las fuerzas militares de Siria. Ahora las quieren redirigir a otra parte del mundo, y como ya lo dije en un video pasado, al parecer las van a redirigir hacia Venezuela. Y esto lo están aplaudiendo todos los de la derecha de aquí de México, nefastos, que quieren ver sangre, quieren ver muerte, quieren ver destrucción. Estados Unidos es lo que busca. Cuando manda militares a otros países, no es para liberarlos, no es para liberar a los pueblos, es para robar los recursos de esos países y después dejar a los pueblos en la miseria, como ya pasó en Siria, ya pasó en Yemen, ya ha pasado en otras partes del mundo. Esto es Quesadilla de Verdades. Comenzamos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas, el día de hoy esta persona llamado J. Guaidó o Juan Guaidó se proclamó como el presidente encargado ya de Venezuela, legítimo, ¿no? Y tratando de usurpar pues a la presidencia de Nicolás Maduro, porque recordemos que él fue el que ganó las elecciones al parecer, y este señor salió de esta manera a decir que él era el presidente ahora de Venezuela. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Bueno, este Juan Guaidó es un presidente ahora, un político que está impuesto por Estados Unidos allá en Venezuela. ¿Para qué? Para que se les es un Enrique Peña Nieto, haz de cuenta, para que se les facilite hacer una reforma energética y poder robarse el petróleo de Venezuela y quedarse con sus recursos como el oro, con las minas, como sucedió aquí en México con el neoliberalismo. Bueno, pues este señor Juan Guaidó hace cuenta que es un Salinas, un Enrique Peña Nieto, un Calderón, un Fox, un Cedillo. ¿Para qué? Pues para entregar todos los recursos de Venezuela sin tener que invertir millones de dólares en ejército, sin derramar sangre, sin gastar energías, mandando militares, mandando tanques, jets, etcétera, etcétera. Ah, bueno, eso es. Pues Nicolás Maduro después salió a decir que sacaba a todos los estadounidenses diplomáticos del país, así como lo oyen, y que tenían 72 horas para hacerlo. En este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, afirmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Bueno, así es como lo hacía Nicolás Maduro, dándole 72 horas. Bueno, después de todo esto, estaban presionando a López Obrador y a Marcelo Ebrard para que sacara una postura ante Venezuela. ¿Y qué sucedió? Pues la sacaron un comunicado hace poco diciendo: México se apega a sus principios constitucionales y respalda el llamado de la Organización de las Naciones Unidas.
Y lo que dice es lo siguiente, vamos a leerlo. México se apega a sus principios constitucionales y respalda el llamado a las Naciones Unidas. En apego a nuestros principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias internacionales, igualdad jurídica de los estados, respeto y protección y promoción de los derechos humanos y de lucha por la paz y la seguridad internacionales, el que dicen en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, México no participará en el desconocimiento del gobierno del país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Coincidimos plenamente con el llamado a la Organización de las Naciones Unidas de que todos los actores involucrados en el conflicto de Venezuela reduzcan la tensión y hagan mayores esfuerzos por evitar un escalamiento y rechacen cualquier tipo de violencia política. Compartimos además con la República Oriental de Uruguay el exhorto al diálogo entre las partes y al igual de España y Portugal hacemos votos por una salida política de la situación en Venezuela. O sea, hay otros países, España, Portugal, Uruguay, China, Rusia, que están respaldando a México en esta decisión. O sea, están respaldando también a Venezuela y están diciéndole a Estados Unidos que no intervenga militarmente. Eso es lo que están diciendo en este comunicado. Pues, ¿qué sucede? Pues ya van 8 países que reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y no es que lo estén reconociendo, simplemente que no se quieren meter a apoyar a Estados Unidos. Porque va a haber una masacre, va a haber una guerra, miles van a morir. Dice, por su parte, Guaidó, reconocido por Canadá, fue reconocido por Canadá, el presidente de Estados Unidos y la mayoría de los países al que forman parte del Grupo Lima, con excepción de México, Guyana y Santa Lucía. Canadá también se metió a apoyar a Estados Unidos. Pues China, no. China dice, yo estoy con México, yo estoy con los países que respaldan a Nicolás Maduro, entre comillas. No es que lo respalden, sino que no quieren intervenir, eso es. Y China es uno de ellos. Así que, por ejemplo, y Rusia también, aquí está. Rusia reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entonces, ¿qué va a suceder? Si intervienen militarmente Estados Unidos a Venezuela, Rusia y China son potencias militares gigantescas. Así que también podrían ellos intervenir en contra de Estados Unidos para que no lleguen y se roben todos los recursos naturales de ese país. Que China y Rusia también están muy interesados en los recursos naturales de Venezuela. Pero ellos no lo harían de esa manera militar, ¿no? Asesinando millones o miles de personas y derrocando a Nicolás Maduro, el cual al parecer fue elegido por el pueblo, por la mayoría del pueblo. Y miren, Estados Unidos ha eliminado a otros líderes mundiales que buscaban la paz de sus países, como por ejemplo Gaddafi. Y vemos este buen video de RT, el cual pues están comparando el discurso de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, con el discurso de Obama, expresidente de Estados Unidos, el cual es sumamente idéntico. El de Obama era contra Gaddafi, el cual ya fue asesinado, y luego salió Hillary Clinton a regocijarse y a festejar que lo habían eliminado. Y ahora está sucediendo lo mismo en contra de Nicolás Maduro, y esto es algo que López Obrador no quiere apoyar. Vamos a escuchar. I'm Mike Pence. Assalamu alaikum. Nicolás Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead, and he must leave. On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We will now stand with you in your struggle to realize the peace and prosperity that freedom can bring. Let me express the unwavering support of the United States. In this effort, you will have a friend and partner in the United States of America. We will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. And the aspirations of the Libyan people for freedom, democracy, and dignity must be met. We are standing with the people of Libya. We are with you. We stand with you. Estamos con ustedes, pueblo de Venezuela. Estamos con ustedes, pueblo de Libia. Lo único que quieren son los recursos, el petróleo y el oro
y otros minerales que están allá, por probablemente uranio también en Venezuela, porque recordamos que Venezuela también tiene grandes yacimientos de minas, grandes yacimientos de minerales también. Bueno, ellos no están con el pueblo, jamás Estados Unidos ha estado con pueblos ajenos al de ellos, al de Norteamérica. Y es el mismo discurso, increíblemente, ¿no? Pues fifís empezaron a atacar a López Obrador. Chumel Torres, mi presidente reconoce como presidente a alguien que tiene a su pueblo con la pata en el cuello. Todos los demás países han alzado la voz, solo países con dictadores están al lado de México en esta decisión. Estos son los hechos, no sentimientos. Pero Chumel Torres nunca dijo nada acerca de los 60 millones de pobres que existen en este país, con los gobiernos de Enrique Peña Nieto, con los gobiernos de Felipe Calderón. Y miren, hablando de Felipe Calderón felicitó a Hugo Chávez por su reelección. Entonces el conservadurismo es sumamente hipócrita, sumamente doble cara, sumamente unos convenencieros. Eso es la principal característica de los fifís, de los conservadores. Otro, Luisito Comunica, salió a apoyar a Venezuela y tampoco nunca ha dicho nada sobre los asesinados aquí en México. 80 asesinados cada día, gracias a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los periodistas que silenciaron, los asesinaron, Carmen Aristegui lo sacaron. Esos, Carmen Aristegui lo sacaron de la radio. Esos sí son actos de autoritarismo por parte de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Nunca Luisito Comunica dijo nada de eso. No, pero sí salió en una entrevista con Enrique Peña Nieto y le pregunta: ay, ¿y usted cómo hace para lidiar con los memes de que le hacen en las redes sociales? ¡Qué estupidez! ¡Qué idiota Luisito Comunica! Y Chumel Torres también. Son idiotas. Leo Zuckerman, otro idiota. En el caso de Venezuela, qué pena ver a México en el lado incorrecto de la historia. Según estamos en el lado incorrecto de la historia con López Obrador, según Leo Zuckerman. El mismo Leo Zuckerman que dijo que le dispararan a los guachicoleros que estaban robándose gasolina en Tlahuelilpan. Vamos a escucharlo. Las preguntas que dijo el general secretario es que 25 soldados no pueden contener a 600 personas. Sí, pero eso, es falso. Sí, es falso. Es falso. Es falso. Sí, es una mentira. Lo que pasa es que el ejército tiene, si lo hubiera querido contener, hubiera tenido que aventar disparos al aire, no sé, lleno de gas. Por eso, pero de que pueden 25 soldados a disparar. No, pero 25 soldados profesionales sí contienen a 600. Yo creo que ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. Que disparen, que 25 soldados sí pueden contener a 600 personas. Ese es el psicópata Leo Zuckerman, hipócrita, liberal hipócrita, cuando dijo López Obrador, no, yo me está ofendiendo, ¿no? Pues aquí está, hipocresía de Leo Zuckerman, diciendo que 25 soldados sí deberían de haber reprimido, disparado a 600 personas. Y según estamos en el lado incorrecto de la historia, el sionista mesiánico de Leo Zuckerman, que apoya las masacres, que apoya la guerra y que apoya pues la represión a los pueblos. Miren cómo es que quedaron los pueblos después de la intervención militar de Estados Unidos. Estados Unidos en Irak, en Libia, en Yemen, en Siria y después cómo quedaron, ¿no? Después de que Estados Unidos les robó todos los recursos y trataron de derrocar a sus líderes. En algunos pudieron, en algunos otros no. En Siria no pudieron, por ejemplo, pero en Libia sí, mataron a Gaddafi, y se robaron su petróleo. Y así es lo que estamos viendo, amigos y amigas. Miren cómo quedó. Cómo quedó Siria después de la intervención de Venezuela. De Estados Unidos. Así quieren que quede Venezuela. Estos hipócritas de la derecha, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo quieren? Porque Venezuela tiene, aquí está, ya lo había dicho, el petróleo, ¿no? Tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Le gana hasta Arabia Saudita y a Canadá. Es más, Irak y Canadá juntos apenitas si superarán las reservas de Venezuela. Irán también e Irak juntas apenitas superan a Venezuela. Así, es lo que quieren, el gran petróleo, la gran reserva petrolera que tiene Venezuela en su país. Y de hecho hasta Instagram ahorita, la red social, él ya le quitó la palomita de verificación a Nicolás Maduro y se la dio a Juan Guaidó, el nuevo títere de Estados Unidos. Esa es la realidad que estamos viviendo ahorita en América Latina, amigos y amigas. Pues los fifís quedan en ridículo
quedan en ridículo. Andrés Manuel López Obrador no se va a meter en estas guerras sanguinarias para nada. Y pues díganme ustedes qué piensan acerca de este tema. Está muy interesante y preocupante, de verdad. Yo no puedo concebir el sueño. De hecho, tengo como un remordimiento, no sé, como de conciencia, al estar pensando que se va a cometer una gran masacre, una gran guerra. Si de por sí me quitó el sueño cuando se quemaron los guachicoleros, que eran criminales, ahora que va a morir gente inocente por la posible intervención de Estados Unidos en contra de Venezuela, pues de verdad me tiene un poco, no sé, como preocupado. Y que salgan fifís a decir estupideces en Twitter, aculpando a López Obrador de no intervenir, de no apoyar esta guerra, pues de verdad que, no sé, me sacan de quicio. Chumel Torres, Cayo de Hacha, Leo Zuckerman, y todos esos, ya saben, para qué nombrarlos, amigos y amigas. Bien, díganme ustedes qué piensan. Yo soy José Luis, reporté para que sea verdades. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.